Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a las historias del pollo pelón, esta vez con la tercera parte de este primer iceberg. Espero les esté gustando y sin nada más que decirles, empecemos con este video. Loci memoriae es una frase latina que significa lugares de memoria o lugares de recuerdo. En el contexto de Dante Alighieri y su obra maestra La Divina Comedia, este término se refiere a los lugares específicos que Dante describe en su viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Cada lugar, ya sea un paisaje, una estructura o un evento, tiene un significado simbólico y a menudo está relacionado con personas, eventos históricos o conceptos teológicos. Dante utiliza estos loci memoriae como puntos de referencia para contar su historia y transmitir sus ideas sobre la vida, la muerte, el pecado y la redención. A través de estos lugares, el lector puede seguir el viaje de Dante y comprender las lecciones que aprende en su camino hacia la salvación. Dante Alighieri fue influenciado por diversas corrientes místicas de su tiempo. Estas influencias contribuyeron a dar forma a su obra literaria y a su visión del mundo. Aquí hay algunas de las principales influencias místicas en la obra de Dante. La filosofía de Platón y el neoplatonismo. Dante estuvo profundamente influenciado por las ideas de Platón, especialmente a través de la filosofía neoplatónica que estaba en auge en su época. El neoplatonismo enfatiza la idea de que el mundo físico es una manifestación imperfecta de realidades superiores e inmutables. Esta noción se refleja en la estructura metafísica de la Divina Comedia, donde el viaje de Dante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso simboliza un ascenso hacia la verdad y la perfección divina. La teología cristiana. Dante fue profundamente religioso y su obra está impregnada de teología cristiana. La estructura y el contenido de la Divina Comedia reflejan su comprensión de la doctrina católica, incluidos temas como el pecado, la redención, el juicio final y la vida después de la muerte. La teología mística. Dante también se vio influenciado por la tradición de la teología mística, que buscaba una experiencia directa y personal de lo divino. Este aspecto se refleja en la forma en que Dante describe su viaje a través de los reinos espirituales y en sus encuentros con figuras místicas como Beatriz y San Bernardo. La literatura medieval y las visiones místicas. Dante estaba familiarizado con las obras de otros místicos y visionarios de la época, como San Agustín, San Buenaventura y San Francisco de Asís. Estas figuras influyeron en su concepción de la espiritualidad y en la representación de experiencias místicas en su poesía. La tesis Guénon templar es una teoría desarrollada por algunos estudiosos que sugiere una conexión entre las enseñanzas del metafísico francés René Guénon, la Orden del Temple o Caballeros Templarios, y la obra de Dante Alighieri, especialmente la Divina Comedia. René Guénon fue un importante exponente del esoterismo y la metafísica en el siglo XX. Su trabajo abordó temas como la tradición esotérica, la alquimia, el simbolismo y la búsqueda de la unidad espiritual detrás de las apariencias externas de las religiones y filosofías del mundo. Guénon sostuvo que estas tradiciones poseían un núcleo de verdad común que podía ser comprendido a través del estudio de sus símbolos y doctrinas esotéricas. La conexión con los templarios se deriva de la creencia de que esta orden medieval, que existió entre los siglos XII y XIV, preservó secretos esotéricos y conocimientos herméticos que se remontaban a la antigüedad. Se ha especulado que los templarios, durante sus viajes y contactos con culturas de Oriente Medio, pudieron haber adquirido conocimientos ocultos que luego influyeron en su filosofía y prácticas. En cuanto a Dante Alighieri y la Divina Comedia, algunos defensores de la tesis Guénon templar argumentan que Dante pudo haber incorporado elementos esotéricos y simbólicos en su obra, inspirados por la tradición templaria y la metafísica de Guénon. Por ejemplo, se señala que Dante describe en su obra una jerarquía espiritual que refleja principios metafísicos y que utiliza símbolos y alegorías que podrían tener raíces en el conocimiento esotérico de los templarios. Es importante tener en cuenta que la tesis Guénon templar es objeto de debate y controversia en la comunidad académica.
muchos eruditos consideran que las conexiones propuestas son especulativas y carecen de evidencia sólida. Además, la interpretación de la Divina Comedia y otras obras históricas en términos de simbolismo esotérico a menudo depende en gran medida de la interpretación personal y la teorización más que de pruebas históricas concretas. El perennialismo es una corriente filosófica y religiosa que sostiene la existencia de una verdad universal y perenne que subyace en todas las grandes tradiciones espirituales y filosóficas del mundo. Esta verdad es considerada inmutable y atemporal, y se cree que puede ser alcanzada a través de la contemplación, la introspección y la práctica espiritual. En relación con Dante Alighieri, se pueden establecer algunos puntos de conexión entre su obra La Divina Comedia y los principios del perennialismo. Universalidad de la verdad. Dante, a través de su viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, presenta una visión de la realidad que abarca aspectos de la teología cristiana, la filosofía clásica y la mitología. Esta amalgama de influencias sugiere una concepción de la verdad que trasciende las divisiones entre las distintas tradiciones religiosas y culturales. Símbolos universales. En la Divina Comedia, Dante utiliza una amplia gama de símbolos y alegorías que pueden interpretarse en múltiples niveles de significado. Estos símbolos, como el viaje a través de los diferentes reinos espirituales, los personajes alegóricos y los paisajes simbólicos, pueden ser vistos como expresiones de verdades universales que trascienden las limitaciones de cualquier tradición específica. Búsqueda espiritual. El viaje de Dante en busca de la verdad y la redención es una manifestación de la búsqueda espiritual que es fundamental para la filosofía perenne. A lo largo de su obra, Dante experimenta un proceso de purificación y transformación que lo lleva a una comprensión más profunda de sí mismo y del universo. Si bien Dante Alighieri no fue un perennialista en el sentido moderno del término, su obra La Divina Comedia refleja temas y conceptos que son consistentes con la perspectiva perennialista de la existencia de una verdad universal y atemporal que puede ser alcanzada a través de diversas tradiciones espirituales y filosóficas. Los manuscritos de Giovanni del Virgilio son una serie de cartas escritas por el humanista y poeta italiano Giovanni del Virgilio, 1260 a 1326. Estas cartas fueron dirigidas a Dante Alighieri y tienen una importancia significativa en relación con la vida y obra de Dante. La relación entre Giovanni del Virgilio y Dante Alighieri comenzó cuando del Virgilio, impresionado por los escritos de Dante, le envió una carta elogiando su poesía. Este gesto inició una correspondencia entre ambos, en la que del Virgilio actuó como mentor y consejero de Dante. En estas cartas, Giovanni del Virgilio elogió el talento de Dante y le brindó orientación literaria. Le alentó a perseguir sus ambiciones poéticas y a continuar desarrollando su estilo. Además, en una de sus cartas, del Virgilio sugirió a Dante que escribiera una obra épica en la que describiera un viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, una idea que más tarde se materializaría en la Divina Comedia. La influencia de Giovanni del Virgilio en Dante Alighieri es evidente en varios aspectos de su obra. La sugerencia de escribir sobre un viaje a través de los reinos espirituales se convirtió en el concepto central de la Divina Comedia. Además, Dante incluyó a del Virgilio como personaje en su obra, mostrándolo como un guía en el limbo, una sección del infierno donde están los virtuosos paganos. El ensayo sobre lo trágico de Friedrich Schelling, 1775 a 1854, tiene una conexión con Dante Alighieri, 1265 a 1321, en términos de exploración filosófica y estética de temas como el destino humano, el sufrimiento, la redención y la búsqueda de significado en el mundo. Schelling, un destacado filósofo alemán de la era romántica, abordó en su ensayo conceptos relacionados con la tragedia griega y su significado existencial. En cuanto a la conexión con Dante Alighieri, se podría argumentar que ambos abordan cuestiones profundas sobre la condición humana y la búsqueda de la trascendencia. Dante, a través de su obra maestra La Divina Comedia, presenta un viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, explorando temas como el pecado, el arrepentimiento y la redención. Estos temas están estrechamente relacionados con la noción de lo trágico que Schelling explora en su ensayo, aunque desde perspectivas diferentes.
Además, tanto Schelling como Dante están influenciados por la tradición filosófica y teológica occidental, y ambos tienen un interés en entender la relación entre lo divino y lo humano, así como la naturaleza del sufrimiento y el papel del individuo en el universo. Los niveles metanarrativos es un término que no se asocia directamente con la obra de Dante Alighieri, sino que parece ser una combinación de conceptos que podrían aplicarse a su obra principal, la Divina Comedia. Sin embargo, puedo hablar sobre los diferentes niveles o aspectos narrativos presentes en la obra de Dante. La Divina Comedia es una narrativa compleja que presenta múltiples niveles de significado y narración. En términos generales, se pueden identificar al menos 3 niveles narrativos principales. Nivel literal o narrativo. En este nivel, la historia sigue el viaje físico y espiritual de Dante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Dante, acompañado por el poeta romano Virgilio y luego por su amada Beatriz, encuentra una serie de personajes históricos y alegóricos que representan diferentes aspectos de la moralidad, la justicia y la redención. Nivel alegórico o simbólico. Más allá de la narrativa superficial, cada aspecto del viaje de Dante tiene un significado alegórico más profundo. Los personajes y los lugares que encuentra representan virtudes y vicios, así como también aspectos más amplios de la teología y la filosofía medieval. Por ejemplo, el infierno representa el estado del pecado y la separación de Dios, mientras que el paraíso simboliza la unión del alma con Dios. Nivel metaficcional o metanarrativo. Posible interpretación. Aquí es donde podría aplicarse el término niveles metanarrativos. Aunque Dante no aborda explícitamente cuestiones de la naturaleza de la narrativa dentro de su obra, se pueden encontrar elementos que podrían interpretarse como reflexiones sobre la naturaleza de la creación literaria y la escritura misma. La Divina Comedia es, en sí misma, una obra que reflexiona sobre la vida, la muerte y el destino humano, lo que podría interpretarse metaficcionalmente como una exploración de los procesos creativos y la interpretación de la realidad. El personaje conocido como el escocés en la Divina Comedia de Dante Alighieri es una figura histórica que tiene una conexión con el autor y su contexto cultural. El escocés es, en realidad, el filósofo y teólogo escocés del siglo XII, John Duns Scotus, también conocido como Doctor Subtilis. La relación entre Dante Alighieri y Duns Scotus radica en el contexto intelectual y teológico de la época en la que vivieron. Duns Scotus fue una figura destacada en la escuela franciscana de pensamiento, y sus ideas ejercieron una gran influencia en la teología y la filosofía medieval. Aunque Dante no menciona explícitamente a Duns Scotus en su obra, algunos críticos sugieren que el escocés que aparece en la Divina Comedia puede ser una referencia indirecta a este destacado pensador escocés. En el canto 9 del Paraíso, Dante se encuentra con el escocés entre los grandes teólogos y filósofos del cristianismo. Aunque no se le otorga un papel destacado en el poema, su presencia refleja la importancia de su pensamiento en el contexto intelectual de la época. La inclusión de figuras históricas como Duns Scotus en la Divina Comedia muestra cómo Dante incorporó una amplia gama de referencias culturales, teológicas y filosóficas en su obra, creando así un poema que no solo es una expresión artística, sino también un compendio de conocimiento y reflexión sobre la condición humana y la fe religiosa. La automitología o la autobiografía mítica de Dante Alighieri se refiere al uso que hace el autor de su propia vida y experiencias como base para su obra La Divina Comedia, especialmente en la parte conocida como infierno. Dante utiliza elementos autobiográficos y se retrata a sí mismo como el protagonista y narrador de la obra. A medida que atraviesa los diversos círculos del infierno, encuentra a personas que conocía en vida, incluidos amigos, enemigos y figuras políticas relevantes de su tiempo. Además, describe sus propias debilidades y virtudes, presentándose a sí mismo como un pecador en busca de redención. Este uso de la autobiografía dentro de una estructura narrativa mítica es una característica distintiva de la Divina Comedia y contribuye a la profundidad y complejidad de la obra. A través de este enfoque, Dante no solo ofrece una visión del más allá y reflexiona sobre cuestiones religiosas y morales, sino que también presenta una introspección de su propia vida y los eventos que lo llevaron a escribir esta obra monumental. Los modelos de desteologización son una corriente filosófica y teológica que surgió en el siglo XX, especialmente en la teología cristiana contemporánea.
Estos modelos intentan reinterpretar y adaptar las creencias religiosas a la luz del pensamiento moderno, a menudo cuestionando o eliminando los aspectos tradicionales de la teología que se perciben como obsoletos o problemáticos. La relación entre los modelos de desteologización y Dante Alighieri, específicamente en relación con su obra La Divina Comedia, puede entenderse en el contexto de cómo Dante aborda la religión, la teología y la espiritualidad en su poema épico. En la Divina Comedia, Dante presenta una visión del más allá que está profundamente arraigada en la teología católica medieval. El poema está estructurado en torno a un viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, donde Dante encuentra una serie de personajes históricos y alegóricos que representan diferentes aspectos de la moralidad, la justicia y la redención. Sin embargo, aunque Dante se adhiere en gran medida a la cosmovisión religiosa de su tiempo, también incorpora elementos de crítica social y política en su obra, y su visión del universo es compleja y matizada. Algunos críticos han argumentado que Dante muestra una cierta inclinación hacia la razón y la justicia divina, lo que podría interpretarse como una especie de desteologización en el sentido de cuestionar y reexaminar las interpretaciones tradicionales de la fe. Muchas gracias por ver el video de hoy, espero les haya gustado, no se olviden suscribirse y comentar, recuerden que siempre leo todos sus comentarios. Y eso me animará a subir videos de mayor calidad y también me motivará demasiado, ya que este proyecto es algo que me hace mucha ilusión, sin nada más que decirles, hasta la próxima.